En una época que avanza a pasos cada vez más rápidos y la cantidad de información se multiplica constantemente, la presión social por estar a la vanguardia y tener temas de conversación nos produce a todos que consumamos información cada vez a un ritmo más rápido, abarcando la mayor cantidad de información posible en menos tiempo. Esto, por relación lógica, produce que nuestras lecturas sean menos reflexivas, menos profundas. Pierden popularidad materias como filosofía o matemáticas, puesto que la primera requiere profundización y la segunda requiere razonamiento. Absorber enormes cantidades de información sin antes aplicar reflexión y razonamiento abre paso a la ambigüedad intelectual. En una época que prioriza el espectáculo y los instintos primitivos del ser humano se festejan la pasión, la impulsividad, la irracionalidad, es mucho más difícil razonar en este contexto histórico contemporáneo. En este video voy a describir en mi experiencia las ventajas que he adquirido a partir de emplear una lectura meditada, desde que empecé el estudio de las matemáticas y la práctica de la meditación. En el transcurso de mi adolescencia, leí multitud de libros relacionados a historia, filosofía, metafísica, antropología, y habiendo adquirido una gran cantidad de información, me di cuenta de que mientras más leía, más me daba cuenta que menos sabía. En este transcurso mi cosmovisión se amplió abarcando un mundo conceptual abstracto y extenso. Cuando era más joven, creí que saber algo era tener su información. Sin embargo, me equivoqué. Coincide que cuando empecé a estudiar matemáticas, de manera autodidacta, por interés propio, mi percepción comenzó a profundizarse más, pues las matemáticas requerían de mí una lectura más reflexiva, un razonamiento más pausado. Y después de un tiempo de estudiar matemáticas, que decidí volver a leer lo que había aprendido antes, de temas como metafísica y filosofía, empecé a ver estos temas con otros ojos. Empecé a ver el mundo fuera de la caverna de impresiones sensoriales. Empecé a comprender profundamente, y de mi inconsciente llegaron símbolos que explicaban con un lenguaje gráfico un conocimiento tácito. Y descubrí que cada conocimiento se le debe acercar con esta intuición simbólica para poder profundizarse. De la filosofía me fui a la psicología, específicamente la psicología junguiana, y comencé a comprender el conocimiento desde una perspectiva etérea, mística, esotérica. Y esta perspectiva se transfiere a cada rama del saber, predominantemente a las divinas matemáticas, los textos religiosos, el estudio de los símbolos. Esta perspectiva la he nombrado, como he dicho anteriormente, intuición simbólica. En un mundo ansioso y reflexivo, la intuición simbólica como regla general para una educación roza lo imposible. El ambiente es tan pesado que el hecho de adaptarse al ritmo acelerado de este mundo arrebataría esa intuición simbólica inmediatamente. Por lo que es contradictorio. La intuición simbólica, en mi experiencia, no se puede mantener adaptándose a la percepción sensorial de nuestro mundo actual. Se requiere meditación, se requiere un estado de paz interno para acceder a los arquetipos del inconsciente colectivo. La intuición simbólica es un don de nuestra especie, que roza lo onírico y profundiza sobre las realidades etéreas de nuestro mundo. Conócete a ti mismo.